Bienvenidas y bienvenidos a la 24ª Feria Internacional del Libro de Lima. Usted se encuentra en el Auditorio Blanca Varela, Fundación BBVA. Les agradecemos apagar sus celulares y disfrutar esta presentación. Vive la experiencia FIL. Hampukuyaychis kay iskay chunka tawayuq teqsi muyuntinpi qillqamaytukuna hatuy Lima llaqtapi. Blanca Varela, Fundación BBVA Kuñupakunapaq ukhupi kashanki. Amahina kaspaykichis, celularniykichista wañuchiychis, allinta achiymunaykichispa. FIL yachaykunata kawsay. Buenas noches, les habla Jerónimo Pimentel, soy el director de Penguin Random House en Perú. Para mí es un gran honor y un placer presentarles a Andrés Oppenheimer, el gran periodista, conferencista y escritor argentino que acaba de publicar con el sello Debate Sálvese quien pueda. Andrés, quien no necesita mayor presentación porque todos lo vemos en Oppenheimer Presenta en CNN en español desde hace mucho tiempo, tiene una biografía muy nutrida para Foreign Policy en español, es una de las personalidades más destacadas de América Latina y ha tenido la generosidad de venir hasta acá para conversar con ustedes. Sin más presentación y sin más prolegómenos, los dejo con él y les pido un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Jerónimo. ¿Me escuchan? Buenísimo. Muchísimas gracias, Jerónimo Pimentel, por invitarme a estar en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a varios amigos, a mi mujer, Sandra querida, a varios amigos, el gran escritor Carlos Alberto Montaner, a quien admiro enormemente, Alfredo Barnechea, varios amigos aquí presentes. Muchas gracias por estar acá. Algunos de ustedes se deben estar preguntando sobre este nuevo libro que estoy presentando hoy, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. ¿Por qué este tipo que vemos en CNN hablando de política, de economía, escribiendo artículos, despotricando sobre presidentes, sobre Trump, sobre Maduro, sobre varios otros, escribe un libro sobre robótica, sobre tecnología, sobre el futuro del trabajo? Y lo cierto es que vengo haciendo esto desde hace 20 años. Hace 20 años que estoy escribiendo libros que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con la educación, con la ciencia y la tecnología. Empecé con Cuentos Chinos, que era un libro sobre competitividad. Después escribí Basta de Historias, que es un libro sobre educación y cómo nuestros países no van a salir de la mediocridad si no mejoramos la calidad educativa. Después escribí Crear o Morir, es un libro sobre innovación, cómo todos tenemos que ser más innovadores en lo que hacemos. Gracias, Jorge, otro amigo, por venir. Y ahora este libro, Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo. ¿Qué va a ser de todos nuestros trabajos en esta era en que los robots y las computadoras inteligentes están haciendo cada vez más de nuestras cosas, cada vez más trabajo de lo que nosotros hacemos? Y lo cierto es que cuanto más viejo me pongo, más me interesa el futuro y menos me interesa el pasado y hasta casi diría el presente. Porque lo que estamos viendo pasar es tan impresionante, lo que va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años es tan impresionante que me muero de curiosidad de saber cómo mejor adaptarnos a estos cambios que se vienen, y por eso estas investigaciones sobre qué se viene y cómo podemos hacer para estar en la cresta de la ola y no ser arrastrados por la ola. Empecé esta investigación en el 2013, cuando salió un estudio de la Universidad de Oxford diciendo que el 47% de nuestros trabajos van a desaparecer o corren el riesgo de desaparecer en los próximos 15 años, eso fue en el 2013, o sea, ya nos quedan 10, por los robots, por las máquinas inteligentes, por los programas, por los algoritmos, por los programas de computación. Y cuando leí eso, 47%, me pareció un poco exagerado, ¿no? Casi la mitad de nuestros trabajos van a desaparecer. Pero cuando empecé a mirar a mi alrededor, me di cuenta que
Es muy probable, porque me di cuenta que en mi propio trabajo ya está pasando. Ejemplo, yo hace 5 o 8 años hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy? 0. Ninguno. Carlos Alberto, que comentarista en CNN, lo sabe muy bien, todas las cámaras son robóticas. Tenemos un audífono aquí, donde un director, que no sé dónde está, me dice, mira la cámara 2, despídete de la cámara 3, dile adiós a la cámara 4. Bueno, los camarógrafos han desaparecido, todas las cámaras son robóticas. Hasta hace un año y medio, perdón, yo tenía una traductora. Yo trabajo, escribo mis columnas en el Miami Herald en inglés, las mandaba a traducir a una traductora en Argentina, me la mandaba por email y yo la reescribía en español, la editaba. Hace 1 año y medio, 2 años, la traductora, no me acuerdo si se enfermó o se fue de viaje, no sé qué pasó, y alguien me dijo, usa Google Translate. Y yo me reí, porque el programa de traducción automática era una risa. Muchas veces para divertirnos en la redacción solíamos hacer esos programas y lo que salía era un mamarracho total. Pero esta persona me dijo, no, pruébalo ahora, porque han adelantado muchísimo. Bueno, puse mi columna en el traductor automático de Google y cuando lo vi dije, wow, ¿qué pasó acá? Se me puso la piel de gallina. Porque efectivamente, después lo averigüé con una ingeniera que trabaja en Google y le comenté que cómo me había impresionado la mejora en la traducción automatizada de Google y me dijo que efectivamente en los últimos 6 meses habían avanzado más en las traducciones gracias a la inteligencia artificial que en los últimos 30 años. Ahora, adiós traductora. Ahora en el Miami Herald usamos el traductor automático de Google, 1 segundo, y lo editamos como antes editábamos a los traductores. Adiós traductora. Hasta hace 6 meses yo usaba un transcripcionista, una persona que transcribía mis entrevistas. Yo venía a un país, entrevistaba al presidente antes con una grabadora, ahora con mi iPhone, mandaba el audio a una persona que lo transcribía y después de 6 horas me lo mandaba de vuelta y yo lo tenía que reescribir o editar y era un servicio bastante caro. Bueno, hoy voy a entrevistar a un presidente, hace poco lo entrevisté al presidente de Argentina, salí del Palacio Presidencial, mandé desde el taxi el audio a un programa de estos de transcripción automática con inteligencia artificial. Cuando llegué al hotel ya tenía la transcripción de 1 hora de entrevista. Adiós transcripcionista. Están desapareciendo trabajos alrededor nuestro todos los días. Cuando salió el libro y lo presenté en México, la editorial Penguin Random House me invitó a hacer el prólogo del audiolibro. Me pidieron que lea el prólogo y después un actor iba a leer el resto del libro. Fui a un estudio de grabación en el DF, en México, a las 8 de la mañana y el actor que leía el libro me contó su historia. Me dijo, Andrés, me quedé flipado cuando leí tu libro porque esto que tú estás escribiendo me está pasando a mí. Yo soy un actor que cuando no estoy trabajando en una película, en una serie, generalmente en un rol secundario, no era una gran estrella, hago audiolibros para las grandes editoriales. Ahora me contrataron para leer todo tu libro. Pero creo que va a ser uno de los últimos que voy a hacer, porque ya salió un programa de computación que lee libros y los lee en el acento que tú elijas. Y yo le dije, no friegues. Y dice, no, vente conmigo. Me lleva a una computadora, abrimos el PDF de mi libro, me dice, elige 3 párrafos. Le digo, a ver,
tales 3 párrafos. Elige el acento, bueno, mexicano. Aprieta un botón y sale una voz perfecta, no robótica, humana, con énfasis, con toda la contundencia de un relator o de un actor leyendo el libro. Adiós, lectores de audiolibros. Y eso está pasando a todos lados. Bueno, en televisión, en China hace poco ya salió el primer locutor presentador de noticias robótico, que tiene el mismo aspecto que un conocido presentador de noticias, lee noticias 24 horas por día, o sea, trabaja 3 turnos seguidos, no se toma vacaciones, no pide aumento de sueldo, no tiene veleidades de estrella. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que todos los canales de noticias reemplacen por lo menos a quienes leen las noticias, por robots con figuras totalmente humanas? Porque tú lo ves, es una persona como cualquier otra. No crean que no tiene antenita, nada de eso. Es una persona totalmente que lee las noticias. Y eso está pasando en todas las profesiones. Está pasando con los abogados, está pasando con los médicos. Un dermatólogo, un médico dermatólogo hasta hoy dedica el 50% de su tiempo a mirar las manchas de la piel. En Lima no hay mucho sol, pero yo vivo en Miami y es un problema las manchas de sol, porque hay manchas malas, cancerógenas. Bueno, hoy día un dermatólogo se pasa la mitad del tiempo mirando las manchas y diciendo esta es buena, esta es mala, esta es buena. Si es mala, tiene que hacer una biopsia, si es buena. Bueno, ya hoy hay una aplicación de teléfono celular que tú te sacas clic, una foto a la manchita y el programa inmediatamente te dice es buena, olvídate, sigue con tu día, no pasa nada, o es mala, vete al dermatólogo. Entonces la mitad del trabajo que hace el dermatólogo ya está desapareciendo. Los abogados que hacen contratos de arriendos, de rentas, de alquiler de apartamentos, contratos rutinarios. En Estados Unidos ya hay programas como Rocket Lawyer o Zoom Lawyer que por nada, por $10 te hacen un contrato. Está el formulario, tú pones tu nombre, el nombre de la persona que va a alquilar el apartamento, el dinero en que acordaron, aprietas un botón y sale el contrato. Y lo mismo está pasando en todas las profesiones. Entonces decidí hacer un libro, no una cosa teórica sobre el futuro del trabajo, todo eso, no. Decidí hacer una investigación concreta sobre qué va a pasar en cada una de nuestras profesiones. ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los médicos? ¿Qué va a pasar con los vendedores? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con los economistas? O sea, con varias profesiones, y decidí dedicarle un capítulo a cada una de estas ocupaciones y entrevistar a los grandes gurúes, a los grandes futurólogos del mundo, para preguntarles qué va a pasar con estas profesiones y qué le aconsejan ellos a los jóvenes que hoy están entrando en estas áreas o a los no tan jóvenes que ya están en estas áreas. Y fue una investigación súper divertida. Fui a Silicon Valley, por supuesto, a entrevistar a varios futurólogos y a ver varias fábricas de robots. Fui a Japón, fui a Nueva York, por supuesto, a Israel, a Singapur, a Corea del Sur, a varios países que están bastante adelantados en robótica e inteligencia artificial. Y fue muy divertido porque tuve experiencias súper divertidas. Fuimos con Sandra, con mi mujer, en Japón, a un hotel, por ejemplo, totalmente ya operado por robots. Y lo cuento en el capítulo donde hablo de los hoteles y los restaurantes. Tú entras, este hotel estaba cerca de Disney World, hay un parque de diversiones de Disney World cerca de Tokio. Tú entras en el lobby y te atienden 3 conserjes dinosaurios robóticos. O sea, son robots, pero en lugar de hacerlos con aspecto humano, los hicieron con aspecto de dinosaurios
para divertir a los niños, ¿no? Y con un gorrito de conserjes. Entonces entramos, el robot dinosaurio japonés tiene una tableta, te pregunta en qué idioma quieres hablarle, tú pones el idioma, es inglés, y te dice, por favor, primero te hace una reverencia, y dice gracias por bienvenido a nuestro hotel y todo eso. Dice, por favor, ponga su pasaporte en esta ranura, y con las garras, ahí con esas uñas enormes de dinosaurio, te indica dónde poner el pasaporte. Entonces tú pones el pasaporte y después te dice, saca una fotocopia, como cualquier conserje humano. Después te dice, por favor, en esta tableta, pues, lleva la mano a otra tableta, firme, ¿ok? Firmas. Entonces dice, por favor, su tarjeta de crédito para extras, póngala en esta otra ranura, ¿ok? Pone la tarjeta de crédito. Entonces recibes tu llave por esta otra, te dicen. Entonces, lo mismo que haría un conserje de carne y hueso. Y yo, para divertirme un poco, para probarlo, le digo, después de todo eso, le digo, ¿cómo te llamas? Y el robot dinosaurio japonés como que se puso incómodo. Y entonces digo, no, en serio, ¿cuál es tu nombre? Y el robot empezó a gruñir y a hacer ruidos raros, y, ¿no? Bueno, a la tercera ya se volvió totalmente loco, empezó a hacer refunfuñar como refunfuñaría un dinosaurio, supongo, y me dice, espera un momentito, ya va a venir un asistente a ayudar, ¿no? Entonces, de una puertita de atrás sale una señorita, me hace una reverencia, muchas gracias por estar con nosotros, y me explica que me perdone, pero que estos robots empezaron recién a trabajar hacía 2 semanas, que eran nuevos, que estaban perfectamente programados para hablar en japonés, pero que en inglés todavía no estaban preparados para contestar todas las preguntas, pero que era una cuestión de semanas para que ya estén programados para contestar cualquier cosa fuera, digamos, de las cosas rutinarias de la consejería del hotel. Y empecé a hablar con ella y le pregunté, cuéntame un poco, ¿cuán grande es este hotel? Y me dice, 100 habitaciones tenemos. ¿Cuánta ocupación tienen ahora? 70%, algo así me dijo. Y le dije, ¿y cuántas personas son humanas, de carne y hueso, hoy, ahora, contigo? ¿Cuánta gente hay? Y dice, no, somos 2, mi manager y yo. Entonces empecé a pensar, ¿cómo van a competir los hoteles con hoteles manejados por 2 personas a cargo de 100 habitaciones? Esto va a ser cada vez más usual y va a ser cada vez más difícil competir con estos hoteles automatizados. El restaurante era totalmente automático. Y era una máquina, así como en las máquinas de Coca-Cola, que uno pone una moneda y sale la Coca-Cola, bueno, solo que tenía comidas calientes. Entonces uno pone la tarjeta de crédito y pide ravioles con tuco y aprieta un botón y sale un plato caliente. Los ravioles eran asquerosos, pero bueno, ahí estaban. Todo automatizado. Fuimos a restaurantes de sushi en Japón, pero no digo uno, hay cientos, totalmente automatizados. Tú entras, hay un robot en la puerta y te pregunta cuántos son, tú le dices somos 4, entonces te dice bueno, vayan a la mesa número 32. Entonces cada mesa tiene un número, vas a la mesa 32, te sientas, hay una cinta corrediza que trae bandejas, hay una tableta ahí donde tú pones tu tarjeta de crédito, te saluda por tu nombre, te aparece el menú, tú pones el sushi que quieres y al rato viene la bandeja con el número de tu mesa, con el sushi, sacas la tableta, comes y te vas, ya la máquina sabe lo que pediste y ya te cobró. Y eso ya está pasando no solo en Japón, sino cada vez más en Estados Unidos. Hay cada vez más restaurantes totalmente automatizados donde la gente ya prefiere en muchos casos estos restaurantes
a los otros uno dirá, a mí me gusta el trato humano, me gusta tener una relación humana con alguien, no me gusta tratar con una máquina, pero muchos jóvenes hoy como que se aburren de esto de estar llamando al mozo, que el mozo pasa de largo sin verlo, de estar esperando, y prefieren ya poner la tarjeta, elegir ellos, sacar ellos la bandeja, comer y irse. Y eso está pasando por supuesto, más que nada en las manufacturas, en las fábricas. En Corea del Sur fui a una fábrica donde ya había 20 trabajadores humanos y 200 robots. Y el chiste que me contaron ahí, que ya había escuchado en Silicon Valley, es que la fábrica del futuro y de no tan futuro va a tener solo 2 empleados. ¿Lo conocen? Dice que la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados. Un hombre o una mujer y un perro. El hombre o la mujer van a estar ahí para darle de comer al perro. Y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre o la mujer no toquen las máquinas. Esa es la fábrica del futuro. Entonces, muchos de ustedes se deben estar preguntando o deben estar pensando, bueno, claro, pero esto es una cosa que le va a pegar a Japón, a Estados Unidos, a Alemania, a los países ricos. Y yo pensaba lo mismo. Pero una de las cosas que descubrí y que me impresionó es que todos los gurúes que entrevisté, empezando por estos 2 gurúes de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que sacaron este estudio de que el 47% de nosotros corremos el riesgo de perder nuestros trabajos en los próximos 10 años, que fueron los primeros, ahí empecé, ¿no? Yendo a Oxford de Inglaterra a entrevistarlos. Todos ellos me dijeron lo mismo, que los países a los que más fuerte les va a pegar todo esto no es a los países más ricos, sino a los países de ingresos medios, a los países manufactureros como México, como China, los países que dependen mucho de las manufacturas. ¿Por qué? Porque lo primero que pueden reemplazar los robots son los trabajos repetitivos, previsibles, manuales, como los de las fábricas. Entonces, incluso para países como Perú, donde a pesar de que la minería es el principal fuente de recursos, que también, por cierto, se está robotizando cada vez más, esto le va a pegar más que a los países ricos, que viven más de servicios, más de la economía del conocimiento. Y después salió un estudio del Banco Mundial donde precisamente confirman esto, que los países de ingresos medios van a ser más afectados por la robotización y a más corto plazo que los países ricos. Y muchos de ustedes también deben estar pensando que todo esto de los robots es un poco utópico, que ya lo venimos escuchando hace 50 años. Algunos de nosotros crecimos con... ¿Se acuerdan de los supersónicos, los dibujitos animados que ya iban en autos voladores y todo eso? Bueno, algunos de ustedes deben estar pensando, esta historia me la vienen contando hace décadas y no pasa y tampoco va a pasar. Pero creo que se equivocan quienes piensan así, porque hay 2 cosas nuevas, hay 2 cosas totalmente nuevas que van a cambiar todo en este tema. La primera es que los robots son cada vez más baratos, porque como todas las tecnologías, cuando salen son carísimas y después son cada vez más baratas, y cuanto más gente la usa son cada vez más baratas. Y hoy día un robot industrial en una fábrica de autos vale muchísimo menos de lo que valía hace 10 años o hace 5 años. En el 2010, un robot industrial en China costaba el equivalente a 5.3 años del sueldo y las prestaciones de un trabajador. Hoy día, el costo de un robot industrial en China es menos de 1 año del costo de un trabajador
del sueldo y las prestaciones de un trabajador. Entonces, hacia ahí vamos. Cada vez más robots van a reemplazar cada vez más trabajos. Y el segundo fenómeno nuevo, la segunda novedad, es que los robots son cada vez más inteligentes. Porque hace 5 o 10 años, un robot era un aparato individual que tú le metías un programa de computación en la cabeza, un chip, y te atornillaba un tornillo en una fábrica automotriz 1000 veces por día. Pero era un aparato individual. Hoy, gracias a la nube, ese robot está conectado con la nube y a su vez se comunica con este robot y este robot y este robot y este robot y y cientos de otros robots. Y todos están aprendiendo simultáneamente de sus aciertos y de sus errores. Entonces, su inteligencia aumenta por segundo. Y eso está cambiando y va a cambiar la economía mundial. Me salto, porque no nos queda mucho tiempo, bastantes detalles, pero ustedes me van a preguntar si esto nos va a llevar a un desempleo universal, si esto va a ser terrible, si esto va a ser una hecatombe, si vamos a un mundo de desempleados. Y trato de eso, por supuesto, en el libro, en todo el primer capítulo. Antes de entrar en cada una de las profesiones, me hago esa pregunta y les cuento a los lectores lo que recogí de los grandes gurúes, de los grandes pensadores de todo esto, y lo que yo extraigo y deduzco de lo que me dijeron. Y lo cierto es que, si miramos para atrás en la historia, no hay grandes motivos de preocupación, porque a la larga la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha aniquilado. Cuando la revolución industrial, cuando empezaron a salir los telares mecánicos, los trabajadores textiles, los famosos luditas en Gran Bretaña, empezaron a quemar los telares, diciendo que estos nuevos telares a vapor mecánicos iban a matar la industria textil, iban a producir un desempleo terrible, y hubo una rebelión llamada la rebelión de los luditas. Y se equivocaron, porque lo que pasó exactamente lo contrario. El telar automático empezó a producir ropa mucho más barata, y eso hizo que la gente gastara menos en ropa, y eso hizo que la gente tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa, y eso hizo que hubiera más diseñadores de ropa y más ingenieros de colores y más fábricas y más. Al final del día hubo muchísimos más trabajadores textiles después de la mecanización del telar que antes. Lo mismo pasó con el automóvil. Cuando empieza el automóvil producido en serie, los fabricantes de carretas empezaron a quemar autos. Decían, esta máquina infernal con 4 ruedas va a dejar sin trabajo a quienes fabricamos las carretas, a quienes cuidamos los caballos, a quienes fabricamos herraduras. Esto va a ser un desastre universal. Bueno, ¿qué pasó? Pasó exactamente lo contrario. Pasó que el auto requirió carreteras, millones de personas construyeron carreteras, puentes, caminos, talleres mecánicos, etcétera, etcétera. Al final del día hubo más trabajos de transporte de los que había antes. Entonces, históricamente, siempre la tecnología produjo más trabajos de los que aniquiló. Y yo creo que va a seguir siendo el caso a la larga. Pero me preocupa el corto plazo, porque los tiempos se están acortando y los tiempos para reinventarnos se están acortando cada vez más. Cuando vivíamos en las cavernas tuvimos miles de años para convertirnos de cazadores en agricultores. Después tuvimos miles de años para reinventarnos de agricultores a trabajadores en las fábricas. Pero hoy, los cajeros, para dar un ejemplo, un cajero en un parque de estacionamiento, en un parking, que lo reemplazan por una máquina, como los que acá ven en el aeropuerto,
A ese señor, a esa señora le dicen de un día al otro, en 24 horas. Su trabajo de cajero, de darle un ticket al auto que entra y de cobrarle al auto que sale, va a ser reemplazado por una caseta que te da el ticket automáticamente y que tú le pones la tarjeta cuando sales. Y ahí vamos a tener un tema a corto plazo. Entonces yo soy bastante optimista a largo plazo, pero la transición va a ser dura y tenemos que prepararnos todos como personas y como países. ¿Qué tenemos que hacer como personas? Bueno, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer en cada una de las profesiones, yo en el libro doy una docena de cosas que tenemos que hacer, me avisan que tengo 10 minutos, entonces voy a mencionar 2 o 3. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es averiguar cada uno dentro de su trabajo cuál es la parte que va a ser automatizada en los próximos 5 o 10 años. Y eso ya se sabe, no es ningún secreto. Las tecnologías ya están. Cualquier abogado hoy ya tiene que saber, y para eso escribí el libro, lo cuento allí, cuáles son las áreas de la abogacía que van a desaparecer, como las de la medicina, como mencionábamos antes. Cualquier dermatólogo ya tiene que hacer sus cálculos de qué parte de su trabajo va a desaparecer en los próximos 5 años. Lo mismo con los banqueros, lo mismo con los médicos, lo mismo con los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos que primero averiguar, identificar la parte de nuestro trabajo que va a desaparecer y después especializarnos en aquellas que sí van a permanecer, que son generalmente las que están más relacionadas con la empatía, con las relaciones humanas, con todo lo que tenga que ver con el factor humano. Segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que estudiar de por vida. Tenemos que estudiar de por vida, ya sea para actualizarnos o para reinventarnos. Una de las personas que entrevisto en el capítulo de educación es el presidente de MIT, de la universidad en Estados Unidos, una de las mejores del mundo, y él me dice que estudiar en la universidad ya va a ser como comprar una suscripción vitalicia a una revista. Tú vas a comprar tu suscripción a la Universidad de San Marcos, vas a ir ahí 4 o 5 años, te van a dar tu papelito, tu diploma, y vas a volver a los 5 años, a los 10 años, y a los 10, 15, a los 20, y a los 30, ya sea para actualizarte o para reinventarte. Porque eso que nos pasó a muchos de nosotros, a mi generación, de que estudiamos 5 años, nos dieron un papelito y eso, con ese papelito trabajamos al revés, eso se acabó. Se acabó porque el día en que salimos de la universidad, la mitad de lo que aprendimos ya es obsoleto y fue superado por un programa de computación. Entonces, todos vamos a tener que estudiar de por vida, no necesariamente ir a una universidad, pero estudiar en línea o como sea. Eso no significa que muchos de los trabajos van a desaparecer, como yo lo decía recién. El capítulo que hablo de los maestros, por ejemplo, hablo de los maestros robóticos. Tuve en mi programa de CNN a un robotcito, el profesor Einstein, que enseña matemáticas, física y ciencias. Y es muchísimo más eficiente que un maestro o una maestra, porque no se cansa nunca. Él te enseña la regla de 3 y tú le dices, profesor, la verdad que no entendí, y te la enseña de otra manera, y tú le dices, profesor, no me entra, te la enseña, tiene paciencia ilimitada, se puede pasar todo el día, todo el fin de semana, hasta que te la explica. Ahora, eso no significa que los maestros van a desaparecer, van a tener que cambiar lo que hacen. Los maestros y las maestras van a tener que ser más que nada motivadores, gente que le ayuda a los jóvenes a encontrar su vocación, gente que les enseña valores éticos, gente que les enseña a trabajar en equipo. Todas esas cosas las puede hacer un humano, una humana muchísimo mejor que un robot. Y termino con 2 otros pasos de los 12 que menciono en el libro que tenemos que tomar. Vamos a tener que todos ser mucho más emprendedores, porque el trabajo como lo concebimos se va a acabar.
Eso de trabajar 9 a 5 durante 50 años para la misma empresa, eso va a pasar cada vez menos. Hay un estudio que cito en el libro que dice que ya ahora, en 10 años, en el 2030, más del 70% de la gente va a trabajar temporalmente, en trabajos part-time y independientemente. Y muchos de nosotros no vamos a buscar trabajo, entre comillas, sino que nos vamos a crear nuestro propio trabajo. Esto parece intimidante, parece terrible, pero también puede ser muy liberador, porque si vamos a poder vender nuestros productos en internet como empresas pequeñas pero prósperas, si vamos a poder ofrecer nuestros servicios como ya ocurre a nivel mundial, que en lugar de estar inscritos a venderlas en Lima, vamos a poder venderlas en Singapur, desde nuestras casas aquí, se pueden abrir oportunidades enormes, como varios casos que cito en el libro. Vamos a tener que ser todos muchísimo más emprendedores de lo que somos ahora, porque la naturaleza del trabajo está cambiando. Y por último, y relacionado con esto de la innovación, de ser emprendedores e innovadores, vamos a tener que derrotar esta cultura de temor al fracaso que tenemos en muchos de nuestros países en América Latina. Nosotros crucificamos a los así llamados fracasados, a los que fracasan en un emprendimiento. Y todos los grandes empresarios que yo entrevisté, todos los grandes innovadores, todos fracasaron muchísimas veces antes de triunfar. Si aparece un tipo o una tipa en televisión diciéndoles no, porque se me prendió la lamparita, me estaba duchando y se me ocurrió inventar, olvídense, los están macaneando. No existe eso. Yo por lo menos nunca lo he visto. He entrevistado cientos, si no miles de empresarios exitosos, de inventores exitosos. Siempre, todo éxito siempre ha sido el resultado de una larga cadena de fracasos. Y los ejemplos de la gente que entrevisté, que en el libro, que yo pensé que yo había descubierto el agua tibia, eso viene pasando desde siempre. Empecé a leer un poquito y resulta que Thomas Alva Edison, el que inventó la lamparita eléctrica, 1000 intentos fallidos, 1000 prototipos que no le salieron antes que le salió este. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación comercial, 26 intentos fallidos. El avión levantaba vuelo 2 metros, ¡pum!, se caía, se estrellaba. Varios otros de sus competidores murieron en el intento. Pero ellos hicieron 26 hasta que lograron hacer el primer vuelo comercial exitoso. Ford, el auto. Ford, el inventor del auto producido en serie. ¿Por qué lo llamó el Ford T a su auto? Porque hizo 19 intentos anteriores que le salieron mal. El Ford A, B, C, D, E, F, hasta que llegó al T. No hay éxito que sea inmediato, no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracaso. Y nosotros, en nuestros países, en lugar de castigar, de condenar al ostracismo, a los que fracasan, entre comillas, tenemos que verlo como gente que está en camino al éxito, porque todas las culturas innovadoras, Silicon Valley, Corea, todas esas culturas innovadoras se caracterizan por la tolerancia social al fracaso individual. Al fracasado en este intento lo ven como un potencial rey Midas. Entonces, finalmente, porque me dicen que se me acabó el tiempo, tenemos que prepararnos para este tsunami de cambios en el mundo del trabajo que se vienen. A la larga vamos a estar mejor, el mundo está mucho mejor que antes y va a seguir estando mucho mejor que antes, pero la transición va a ser traumática.
Si nos preparamos para lo que se viene, vamos a vivir mejor y de una manera con mucho más oportunidades. Si no nos preparamos, va a ser como el título del libro, un sálvese quien pueda. Muchísimas gracias.